buenas noches, ¿cómo están? Hoy vengo a enseñarles a ustedes, ¿cierto? Otra ley de Newton, ¿cierto? Ayer vimos de calcular fuerza, masa y aceleración, ¿cierto que sí? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular distancia, velocidad y tiempo. Les voy a presentar el triangulito, ¿cierto? En la parte de acá, ¿cierto que sí? Entonces, es lo mismo que aplicamos ayer también, ¿cierto? Entonces, antes de seguir, nosotros tenemos que mirar cuál es la unidad de medida de la velocidad, de la distancia y de la de tiempo, ¿cierto que sí? Entonces, por aquí a un ladito, ¿cierto que sí? Yo digo, con esta, yo digo, por ejemplo, que la distancia, ajá, ujú, digo que la distancia, su medida es metros, metro, ¿cierto? Cuando yo hablo de velocidad, cuando hablo de velocidad, sería metro sobre segundo, ¿cierto que sí? Si yo hablo de tiempo, ¿cierto? Tiempo, el tiempo se presenta en segundos, ¿cierto? Ya tengo cada uno de las variables, ¿cierto que sí? Entonces, ya vemos, distancia puede ser metro, kilómetros, hectómetro, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Su unidad, ¿cierto? Siempre va a ser el metro, ¿cierto? Como hablamos el día de ayer, kilómetros, ¿cierto? Kilos cuando representa 1000. Cuando hablo de megametros, ¿cierto? Digamos 1.000.000 de metros, ¿cierto? Perdón. Entonces, la velocidad puede ser metros por segundos, kilómetros por hora, etcétera, etcétera. El tiempo puede ser segundos, minutos, horas, pero su unidad es segundos. ¿Cierto que sí? Entonces, voy a colocar aquí a un ladito cómo haría yo un paso a paso. Algo que vimos ayer. ¿Cierto que sí? Entonces, yo sé, por ejemplo, que para calcular la distancia sería velocidad por tiempo, pero fijémonos en algo primeramente. Por ejemplo, vamos a calcular la velocidad, ¿cierto? Sé muy bien que la velocidad, ¿cierto? O sea, yo puedo decir, como yo decía ayer, velocidad por tiempo, sí, está la fórmula. Pero como yo hago el paso a paso. Entonces, velocidad, listo. Entonces, la velocidad sería metros, ¿cierto? Sobre segundos. ¿Cierto que sí? Hagamos más bonito la S acá. Eso. Y lo vamos a multiplicar por el tiempo. Y el tiempo, como sabemos muy bien, se presenta en segundos. ¿Cierto que sí? Algo que hacíamos ayer. Cancelaba aquí y cancelaba acá. Y me quedaba perfectamente metros. La distancia es en metros. ¿Cierto que sí? Ahora vamos. ¿Cómo calculaba yo la velocidad? ¿Cierto? Entonces, la velocidad, ¿cierto? Ya no tendría que hacer tanto el paso a paso así, ¿cierto? Entonces, la velocidad, obviamente, como lo hace aquí, metros por segundo, normal, ¿cierto? La velocidad es metro sobre segundos, ¿cierto? ¿Por qué? Ya que la distancia es en metros y el tiempo es en segundos, ¿cierto? Que sí, entonces este ya sería la respuesta, ¿cierto? Ahora vamos a calcular, ¿cierto? El tiempo. Ok, entonces borramos acá, pero no puedo borrar. Colocamos tiempo,
¿Cierto que sí? Entonces sabemos que tiempo es distancia sobre velocidad, ¿cierto que sí? Entonces sería metros, ¿cierto? Sobre metro por segundo, metro por segundo, o sobre segundo, que suena mejor. Entonces, ¿qué pasa? Cancelo aquí, cancelo aquí y normalmente me quedarían segundos, ¿cierto que sí? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Para dejar mucho más claro el tema, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar, bueno, les voy a dictar algunos ejemplitos para poderlos orientar. Ya les expliqué la fórmula de distancia, les expliqué la fórmula de velocidad y la fórmula de tiempo, ¿cierto? Bueno, decimos que lo siguiente del enunciado dice, y vamos colocando los datos que nos piden, ¿cierto? A un ladito. Entonces, aquí vamos a colocar los datos y lo que necesitamos hallar. Entonces me dice, un coche viaja a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Listo. Me dio velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Perdón. La velocidad dice que es 60 kilómetros por hora. ¿Cierto que sí? Bien por ahí. Durante 2 horas me da un tiempo, ¿cierto? El tiempo dice que es de 2 horas, ¿cierto? 2 horas. ¿Cierto? Me dice, ¿cuál es su velocidad? ¿Cierto? Entonces me piden calcular la velocidad, pero sabemos muy bien que su unidad, ¿cierto? Del Sistema Internacional de Unidades, ¿cierto? Se utiliza es metro por segundo cuadrado. Entonces, esto que está aquí lo vamos a tener que pasar. ¿Cómo así? O sea, tenemos que colocar, pasar, ¿cierto? De kilómetros por hora, ¿cierto? A metro por segundo. Ya les digo yo cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces resulta, pasa y acontece. Entonces voy a colocar aquí kilómetro por hora. Entonces esta flecha de aquí me indica que es para traspasarlo a qué? A metros por segundos. ¿Cierto que sí? Entonces decimos que son 60, ¿cierto? Entonces colocamos 60 por acá, ¿cierto? 60 kilómetros por hora. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es abrir unos paréntesis, ¿cierto? Entonces abrimos un paréntesis acá, ¿cierto? Entonces, como habíamos dicho antes, ¿cierto? Un kilómetro equivale a 1000 metros. Le colocamos aquí 1000 metros. 1, 2, 3 metros, ¿cierto? Entonces, aquí abajo le colocamos que es un kilómetro. O sea, un kilómetro, 1000 metros, ¿cierto? Un kilómetro. Ahora, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es abrir otro paréntesis, ¿cierto? Y colocar aquí una hora, ¿cierto? Una hora
equivale a 60 minutos. Cerramos, ¿cierto? Vamos a cerrar nuestro paréntesis, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es abrir otro paréntesis, ¿sí o no? Entonces el otro paréntesis va a ser lo siguiente. Un minuto yo lo organizo bien acá, un minuto exactamente. Un minuto me equivale a 60 segundos, ¿cierto que sí? Entonces, ahí vamos a cerrar el paréntesis, ¿cierto? Y vamos a ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, ¿cierto? Es ir cancelando kilómetros, ir cancelando kilómetros y horas, ¿cierto? Vamos a hacerlo de una sola vez. Entonces, cancelo. Entonces sabemos que este se va con este, ¿cierto que sí? Vamos a ver, percatémonos de que no queden más kilómetros por ahí volando, ¿cierto? Entonces ya después de que nos percatemos de que no haya más kilómetros, ¿cierto? Ahora sí vamos a ir por horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a cancelar hora con hora. Hora con hora. ¿Sí o no? ¿Qué vamos a hacer ahora siguiente? Multiplicaremos esto por esto, ¿cierto? Si yo multiplico 60 por 1000, eso me va a dar 60.000, ¿cierto? O sea, de lógica, sé muy bien que el kilo es 1000, ¿cierto? Si yo le quito el kilo, yo le pondría 3 ceros más, ¿cierto que sí? Entonces, un cero acá, una comita aquí, ¿cierto? Que sería 60.000, ¿cierto? Entonces, ahí lo multiplicaría por 1, ¿cierto? Y si lo multiplico por 1, obviamente eso me va a dar el mismo resultado. Y lo multiplico por un minuto, ¿cierto? Obviamente me va a dar el mismo resultado, ¿cierto que sí? Ya después de haber hecho eso, multiplicaremos esto de aquí, 60 al cuadrado. Y 60 por 60 me va a dar 3600, ¿cierto que sí? Entonces lo multiplicaremos por 3600, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé si de pronto a alguno de ustedes su profesor les haya enseñado, ¿cierto? Cancelar algunos ceros. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es cancelar, digamos, ¿cómo así cancelar los ceros? O sea, digamos, tenemos que ver arriba y abajo cuántos números se puede, cuántos ceros, perdón, se pueden cancelar, ¿cierto? Entonces, como yo veo bien, aquí arriba
cancelo este con este, ¿cierto? Cancelo este y cancelo este. Entonces, si lo pasamos, ¿cierto? Sería 600. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo lo que debo hacer es dividir, ¿cierto? 600 sobre 36. Listo. Ahora otra cosa. Si yo hago la división, ¿cierto? Que sería 600 dividido 36, eso me va a dar un resultado de 16.6666 y coloco estos puntos consecutivos porque ahí seguiría un poco de número 6, ¿cierto que sí? Lo mismo pasa en esto de aquí. Si yo divido, ¿cierto? 60.000 sobre 3.600 me va a dar el mismo resultado, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya voy a borrar aquí, ¿cierto? Para mostrarles. Entonces, esto significa, ¿cierto? Me perdió el mapa. Esto aquí está. Resulta que 36, ¿cierto? Perdón, 60 kilómetros por hora, ¿cierto? 60 kilómetros por hora equivale a 16.6666 y números consecutivos, ¿cierto? De puro 6, ¿cierto? Entonces, volvamos a la pregunta. Me dicen a mí, ¿cierto? Que cuál es la distancia recorrida, ¿sí o no? Entonces, ya sabemos que como vamos a calcular distancia, ¿cierto? Entonces, distancia. Colocaremos la velocidad, ¿cierto que sí? Entonces, sabemos muy bien que la velocidad es metro por segundos. Me olvidó colocar aquí metros sobre segundos. Entonces, vamos a colocar acá 16.6666 números consecutivos metros sobre segundos, ¿cierto que sí? Esta es mi velocidad. Voy a colocar mi tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo ahora? Sabemos muy bien que el tiempo se representa en segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es transformar, ¿cierto? De horas a segundos, ¿cierto? Y eso aún es más fácil, ¿cierto? Entonces, con una sola ecuación lo hacemos. Tomarlo por aquí un ladito. Entonces, tengo 2 horas, ¿cierto? 2 horitas. Entonces yo digo 2 horas por 3.600 segundos, ¿cierto? Entonces, 3.600 segundos equivale una hora, ¿cierto que sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poder calcular, perdón, poder multiplicar las horas por los segundos, ¿cierto? Pero como siempre hacemos, cancelamos. Cancelamos esta hora
y esta hora, ¿cierto? Y nos quedaría segundos. Entonces, si nosotros multiplicamos 3600 por 2, eso obviamente me va a dar 7200, ¿cierto que sí? Segundos, ¿cierto? Entonces, colocamos aquí 7200 segundos, ¿cierto? Listo. Entonces, colocamos el igual acá, ¿cierto? Y como les explicaba ahorita, cancelo segundos y aquí también cancelo los segundos, ¿cierto que sí? Y entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Lo que yo voy a realizar ahora es la multiplicación, ¿cierto? Ya porque yo cancelé, ¿cierto? Y ya después de haber cancelado, ya puedo hacer mis respectivas, mi respectiva, mi respectivo cálculo, ¿cierto? Entonces, empezamos, ¿cierto? Multiplicando este 16.6666 por 7200, ¿cierto? De 16,66 por 7200, ¿cierto? Entonces, eso me da un resultado de 119.952, ¿cierto? O sea, sin contar estos puntos consecutivos que todavía son 66, 66, 66, ¿cierto? Entonces, aproximadamente, ¿cierto? Entonces, espérate, no, sí, acá. Entonces, eso aproximémoslo, ¿cierto? A 120, ¿cierto? Es donde más se acerca. ¿Por qué? Porque después de una comita, ¿cierto? Digamos, si el número después de la coma hay un número menor de 5, o sea, 4, 3, 2, no se puede aproximar. Pero si después de la coma tengo un numerito mayor a 5, puede ser 6, 7, 8, 9, como en este caso 119.000, la coma 952. Entonces, como se pasa a 5, yo lo puedo aproximar. Entonces, yo en este caso, yo lo voy a aproximar a 120, ¿cierto? A 120. Entonces serían, ¿qué? Metros. ¿Cierto que sí? Perdón, espérate. Entonces serían a 120.000. Qué pena, ahí me estaban saltando los ceritos. 120.000 metros. ¿Cierto? Listo. O sea que la pregunta que me habían hecho a mí es que cuál era la velocidad de distancia recorrida, ¿cierto? Del coche, ¿cierto? O sea, si el coche viaja a 16.66 metros por hora, ¿cierto? Perdón, por segundos, durante 7200 segundos, ¿cierto? Mi distancia recorrida es de 120.000 metros, ¿cierto? Entonces, como sabemos, y siempre lo digo, y lo simboliza 1000. Entonces, yo puedo cancelar estos ceros que tengo acá, ¿cierto? Ya no sería metros, sino que ya serían 120 kilómetros, ¿cierto? 120 kilómetros, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, tengo un coche que viaja a una velocidad de 16.66 metros por segundo, ¿cierto? Durante 7200 segundos, ¿cierto? Entonces la distancia recorrida serían 120.000 metros. Ahora, cambiando de posición, ¿cierto? Eh, que el coche viaja a una velocidad
normalmente a 60 kilómetros por hora, ¿cierto? Durante un tiempo de 2 horas, ¿cierto? La distancia recorrida sería de 120 kilómetros, ¿cierto que sí? Entonces ahora yo les voy a presentar, ¿cierto? Un segundo ejemplo, calculando velocidad, ¿cierto? ¿Ves? ¿Por qué no se borra eso? Entonces vamos a borrar esto de aquí también. Esto de aquí lo quitaremos, ¿cierto? No se quiere quitar esto, hermano. Bueno, ya sabemos que no le paramos bola a esto de aquí, ya que no me quiso borrar. Ahí lo voy a tachar, ¿cierto? Ahora dice, un atleta corre a una distancia de 100 metros. Listo, ahí el informe me está dando ya una distancia, ¿cierto que sí? ¿Cómo así? La distancia que me está dando ahí los datos, ¿cierto? Distancia, exactamente. Entonces, distancia. La distancia que me están dando es de 100 metros, ¿cierto? 100 metros. Listo. Dice, un atleta recorre una distancia de 100 metros en 10 segundos. O sea, tengo mi tiempo, ¿cierto? Mi tiempo dice que es de 10 segundos, ¿cierto? 10 segundos. Ahora me dice, calcule la velocidad. Debo calcular mi velocidad, ¿cierto? Entonces, la velocidad, ¿cierto? Crea distancia sobre tiempo. Sabe muy bien qué distancia, ¿cierto? O sea, en este caso ya no haríamos el proceso tan largo como hicimos anteriormente, ¿cierto? Siempre cuando se hace una multiplicación es que se hace así más complejo, ¿cierto? Pero aquí la velocidad sería, ¿cierto? Aquí, ajá, la velocidad sería metros por segundo, ¿cierto? Eso equivale la velocidad, ¿cierto? Listo. Entonces seguiremos acá. Entonces, aquí voy a calcular la velocidad, ¿cierto? Sé muy bien que el atleta recorre 100 metros, ¿cierto? 100 metros. Sobre mis 10 segundos. 10 segundos. Listo. Ahora, ¿cierto? Como le decía anteriormente, yo puedo cancelar estos ceros de aquí. Si yo cancelé este cero con este cero, ¿cierto? Yo digo 10 metros sobre un segundo, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo divido, ¿cierto? 10 sobre 1, ¿cierto? Obviamente, eso me va a dar 10 metros sobre segundos, ¿cierto? Lo mismo, si yo divido, ¿cierto? 100 sobre 10 segundos, obviamente me va a dar 10 metros por segundo, ¿cierto? O sea que la velocidad de ese atleta, ¿cierto? Será de 10 metros sobre segundos, ¿cierto que sí? Bueno, yo espero que por favor haya quedado este tema claro. Ahora, el tercer ejemplo que vamos a realizar, ¿cierto? Va a ser de calcular tiempo. Cuando yo calculo el tiempo, ¿cierto? Va a ser de metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces, como yo le decía ahorita anteriormente, ¿cierto? Hagamos el ejemplo por aquí. Un segundo, ¿cierto? Digamos, un segundo equivale
a un metro, ¿cierto? Perdón, espérate. Aquí estamos hablando de tiempo, ¿cierto? Entonces aquí vale un metro, ¿cierto? Y por acá, ¿qué sería? Metro por segundo, ¿cierto? Entonces, cancelo estos dos y me quedaría segundos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer en la próxima pregunta que les voy a dictar. Y dice, un avión vuela a una velocidad, ¿cierto? Aquí ya me están dando, me arrojaron el primer dato, que es velocidad. Una velocidad, ¿cierto? Perdón, un avión vuela a una velocidad de 500, ¿cierto? 500 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a convertir, ¿cierto que sí? A segundos, a metros por segundos, ¿cierto? Entonces, un kilómetro digo que es 1000 metros, ¿cierto? 1000 metros. Ay, qué pena con ustedes, son números chuecos, pero el mouse no me deja. Entonces, 1000 metros es un kilómetro. Cierro paréntesis, abro otro paréntesis, ¿cierto que sí? Entonces yo digo que una hora, ¿cierto? Una hora. Una hora equivale a 60 minutos, ¿cierto? Sesenta minutos. Listo. Ahora voy a abrir otro paréntesis. Coloco aquí un minuto, ¿cierto? Y yo digo, obviamente, un minuto, ¿cierto? Equivale a 60 segundos, ¿cierto? Entonces, empezamos cancelando kilómetros con hora, ¿cierto? Entonces, se me va este con este, ¿cierto que sí? Entonces, ya no hay más kilómetros por cancelar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Cancelamos horas con horas, ¿cierto que sí? Y obviamente me van a quedar... Ah, y otra cosa, cancelo minutos con minutos, ¿cierto? ¿Qué me queda? Metros por segundos, ¿cierto que sí? Entonces, la respuesta que me va a dar aquí, obviamente, me tiene que dar metros por segundos, ¿cierto que sí? Y vamos a empezar de una vez. Entonces, como decíamos anteriormente, nosotros multiplicaremos 500 por 1000, ¿cierto? Obviamente, eso a mí me va a dar 500.000, ¿cierto? 500 por 1000. Entonces colocaremos acá 500. 500.000. 500.000. Si lo multiplicamos por una hora, obviamente el mismo resultado, mismo resultado. Ahora multiplicaremos, ¿cierto? 60 al cuadrado, 60 por 60. Como decía anteriormente, obviamente eso me va a dar en 1600. Listo. Entonces, se va este 0 con este 0 y se va este 0 con este 0. ¿Qué me quedaría, cierto? Si yo los convierto. Entonces, yo a 500.000 le quité dos ceros. Obviamente eso me va a quedar
5.000, ¿cierto? $5.000 dividido 36, ¿cierto? Entonces, yo en mi calculadora digo 5.000 dividido 36, ¿cierto? Eso me va a dar un resultado de, aquí se lo voy a colocar, bueno, se coloco por aquí más abajito, aquí, sí, sí, 138, ¿cierto? Punto 80, ay, espérate, eso, punto 88 y puntos consecutivos, ¿cierto? ¿Por qué puntos consecutivos? Porque aún sigue más números 8 infinitos, ¿cierto? Entonces, ya pasé la velocidad, ¿cierto? Entonces, me daría esto, entonces 138.88 metros sobre segundos, ¿cierto que sí? Sobre segundos. Entonces, eh, listo. Tenemos que esto, ya tenemos nuestra velocidad, ¿cierto que sí? ¿Qué más nos faltaría? Entonces, obviamente, velocidad. Dice, recorre una distancia de 2.000. Entonces, coloquémosle aquí, distancia. Una distancia de 2.000 kilómetros, ¿cierto? Entonces, como sabemos muy bien, ¿cierto? Kilómetros, como le decía, ¿no? Si yo voy a quitar esos kilómetros, ¿cierto? Obviamente, yo debo agregarle 3 ceros más, ¿cierto? Entonces, aquí cuando yo voy a pasar, ¿cierto? O sea, cuando yo voy a pasar 2.000 kilómetros a metros, no hago ningún tipo de fórmulas, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué hago yo? Eh, Cojo aquí, ¿cierto? Pues coloco, digamos, normalmente los 2.000, ¿cierto? Para no enredarme tanto. Y digo, bueno, yo necesito cancelar este kilómetro. Y yo sé que el kilómetro es 1.000. Y necesito agregar 3 ceros más. Entonces, ¿qué hago yo? Cancelo el kilo y coloco 3 ceros más. ¿Cierto? 3 ceros más. Vamos a ver cuánto nos da esto. Listo. Eso me da igual, ¿cierto? A 2 millones. ¿Qué quiere decir? Que eso sería igual a 2 megametros, ¿cierto? ¿Por qué megametros? Porque cuando se trata de millones, ¿cierto? Yo coloco mega, ¿cierto? Entonces, coloquémosle metros ahora sí. Listo, metros. Y sería igual, coloquémoslo por aquí a un ladito, ¿cierto? 2 megametros. Megametros. Ya saben que hay en megametros, ¿cierto que sí? Vamos a calcular ahora sí el tiempo. Coloquémoslo por aquí. Entonces ya sabemos qué tiempo es distancia sobre velocidad. Entonces colocaremos nuestra distancia. Y nuestra distancia, ¿cierto? Lo voy a colocar así escrito. Entonces, 2.000, ¿cierto? Metros. ¿Cierto que sí? Lo divido por velocidad, que es 138
0.88 puntos consecutivos metros sobre segundos. Listo. Entonces, como yo les decía a ustedes anteriormente, ¿cierto? Cancelo cancelo los 2 metros, ¿cierto? Me quedarían los segundos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como es tiempo, entonces me tiene que presentar en segundos, ¿cierto que sí? Entonces ya voy a hacer el cálculo, ¿cierto? Que serían 2 millones de metros dividido ¿cuánto? Entonces eso me va a dar ay, espérate, yo hago bien. Espérame, cometí un error acá. Serían 2 millones dividido 138.88. Listo, entonces colocaremos acá, ¿cierto? Eso me daría un total de esto, ya se lo voy a colocar por acá. 14,399.99 puntos consecutivos, ¿cierto? Entonces, como yo le decía, eso prácticamente a unos, pongámoslo ya como en 15, a ver, 15 qué, como 15 millones de segundos, ¿cierto? Coloquémosle segundos, ¿cierto que sí? Ahora, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es pasar eso a horas, ¿cierto? Entonces, colocaremos este, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a pasar de horas a segundos, ¿cierto que sí? Lo mismo, es un poquito más fácil, ¿cierto? O sea, hay que hacer fórmulas, sí, pero tampoco así tan extendido, ¿cierto? Entonces, tengo esto de segundos, ¿cierto? Y esos segundos pasarlos ahora, ¿cierto? Entonces yo esto lo hago muy sencillo. Entonces, estos segundos multiplicado, entonces coloquémoslo como por aquí, ¿cierto? Por acá abajo, porque para que no nos quede tan apeños, acá allá. Entonces, un minuto es igual a 60 segundos. Multiplicado por una hora, ¿cierto? Y yo sé muy bien que una hora equivale a 60 minutos. Entonces, aquí lo que vamos a cancelar sería segundos, ¿cierto? Con segundos y metros con metros, ¿cierto? Y todo eso, ¿cierto? Todo ese valor lo debemos dividir, ¿cierto? O sea, si lo multiplico por 1, ¿cierto? Sé que me va a dar el mismo resultado, ¿cierto? O sea, por 1, luego otra vez por 1, obviamente me va a dar un mismo resultado.
Entonces yo eso lo voy a dividir en 3600, ¿cierto que sí? Si yo lo divido en 3600, eso me da un resultado de 3.99999999, ¿cierto? Lo que había indicado yo anteriormente. Si después de un punto se pasa el 5, yo lo puedo aproximar, ¿cierto? Entonces resulta que eso sería 3.099.99.99 horas, ¿cierto? Entonces, para yo no ponerme a regarme con tantos 9, ¿cierto? Muy sencillo. Yo digo que sería un total de 4 horas, ¿cierto? Listo. Ahí terminó todo, ¿cierto? Entonces, si yo coloco, ¿cierto? Entonces, como decía acá, un avión, cierto tiempo en recorrer. Entonces, el avión dura 4 horas de recorrido, ¿cierto que sí? Y esas 4 horas se representa todo esto en segundos, ¿cierto que sí? Entonces, incluso si yo hago la división, ¿cierto? Normal de 2000 kilómetros, ¿cierto? Que esos 2000 kilómetros yo los divido en... Perdón. Esos 2000 kilómetros lo divido en 500, ¿cierto? En 500 kilómetros por hora, ¿cierto? Eso me va a dar lo mismo, 4 horas, pero es mejor hacerlo así con el paso a paso, ¿cierto? Espero que por favor hayan entendido. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.